Buenas, esta es la explicación del examen parcial 2 que es presentado por mi persona Kendall Fallas Padilla y David Obando Pereira. Entonces, la primera pregunta dice, explica el principio básico de multiplicación por división de frecuencias ortogonales, cómo convierte un flujo de datos serial de banda ancha y de alta velocidad en múltiples flujos paralelos de banda estrecha y baja velocidad. Esto se da porque los datos están de forma serial en alta velocidad, son divididos en datos que son más lentos y que están en forma paralela. Cada uno de estos flujos de datos tiene una subportadora que son ortogonales entre sí. Se dice que son ortogonales porque están espaciadas entre sí de una manera óptima y así minimizan lo más que puedan la interferencia intersímbolo. Para la segunda pregunta es, ¿qué es un canal multiruta? Que el canal multiruta se refiere a cuando una señal llega al receptor desde caminos diferentes. Esto es provocado por interferencias físicas. El canal multiruta es provocado por la reflexión, difracción y refracción y dispersión de la señal. ¿Qué es el prefijo cíclico? El prefijo cíclico es una cabecera que se coloca al inicio de cada símbolo o FDM. Este prefijo ayuda a eliminar o disminuir la interferencia intersímbolo, ya que aísla los símbolos consecutivos, y el otro problema que resuelve es que fuerza la periodicidad. Esto lo que permite es que la convolución lineal pase a ser una convolución circular, logrando que así la convolución en el dominio de la frecuencia se convierta en una multiplicación y simplifica la ecualización. Y la desventaja que presenta es que tiene el prefijo cíclico, es lo que produce una sobrecarga temporal debido a que redunda los datos. Esto provoca que se reduzca la eficiencia espectral y que se gaste más potencia, por lo que se da un peor rendimiento del ver. Cuando se trata del dominio del tiempo, lo que ocurre es que se divide en un flujo de datos con múltiples soportadoras, esto de manera ortogonal. Cada una se puede modular de diferentes formas mediante QAM o PSK. Esto lo que va a convertir es un canal de ancho banda grande en varios canales que lo que tienen es una banda estrecha. Esto va a permitir que la ecualización sea mucho más fácil y nos va a reducir la dispersión. En el dominio del tiempo, pues lo que se va a tener es como una apariencia ruidosa, que es lo que se ve en la imagen, pero en el caso del espectro, en el rango de la frecuencia, lo que se va a tener es que cada soportadora va a presentar un espectro con la forma del zinc, y esos espectros lo que van a hacer es solaparse entre sí, manteniendo la ortogonalidad. Para el caso del PAPR, lo que va a medir es qué tan grandes son los picos máximos que tenemos en esta señal OFM que se comparan con la potencia promedio. Lo que pasa es que muchas soportadoras se van a sumar en este dominio del tiempo, y cuando esto ocurre, la amplitud sumada se va a disparar. Esto va a hacer los picos muy grandes, y lo que va a hacer el PAPR es que va a mostrarnos de una mejor forma la suma de las ondas. Para el diagrama de la constelación, lo que tenemos es una representación de símbolos que van a estar modulados en el plano complejo. Tenemos dos ejes, que es la componente de fase para el eje horizontal y la componente de cuadratura, que se encuentra en el eje vertical. Cada uno de estos puntos corresponde a los símbolos transmitidos. Y el prefijo cíclico OCP es el que se agrega al inicio de cada uno de estos símbolos, y va a copiar los últimos segmentos y va a mitigar los efectos del canal multitrayecto. Ok, continuamos con lo que es la parte 2, consiste en diseñar un sistema OFDM con las especificaciones aquí brindadas. Entonces, para calcular el espaciado entre sus portadoras adyacentes, usamos lo que es el ancho de banda entre el número de sus portadoras, que nos da 4882 Hz. Luego calculamos la duración de símbolos efectiva, que sería uno entre las subportadoras adyacentes, el espaciado, y eso nos da 204,8 microsegundos. Luego nos piden que determinemos el periodo de prefijo cíclico, que sería de 4 microsegundos. Además, nos piden que calculemos el número de muestras necesarias. Aquí utilizamos la velocidad de muestreo, que sería igual al ancho de banda, y el periodo de sampling, que lo hacemos como uno entre la velocidad de muestreo, que sería uno entre 5 MHz, lo que nos da es 0,2 microsegundos, en donde determinamos que entonces las muestras serían el periodo de prefijo cíclico entre el periodo de sampling, que sería 4 microsegundos entre 0,2 microsegundos, que nos da 20 muestras. La duración total del símbolo FDM sería el periodo de sampling más, no, perdón, eso sería el periodo de duración de símbolo efectiva más el periodo de prefijo cíclico, lo cual nos da 208,8 microsegundos. Después nos piden que calculemos la velocidad de datos en megabits por segundo. Obtenemos, ya que 16 WAN, obtenemos 4 bits. Con los números de soportadoras, obtenemos los 4096 bits. La tasa de símbolos, el rate de símbolos, sería uno entre el periodo, lo FDM, que nos daría 4789,27 sobre segundo, para determinar el rate bit, que sería el resultado que estamos buscando, que nos daría un resultado de 19,61,69 megabits por segundo. Luego, con el rate bit determinamos la eficiencia dividiéndolo entre el ancho de banda, lo que nos da 3,9234 bits entre segundo entre hertz. Estas configuraciones se hicieron de los escenarios y se realizaron algunos cambios, obteniendo distintos resultados que son notorios en las imágenes del lado izquierdo que representan las constelaciones. Vemos distintas dispersiones en base a cambios que se hicieron. En el escenario 1 vemos que todas las muestras se encuentran en un mismo rango similar al del resto de escenarios,
Vemos que en el caso B se tienen anillos bien definidos y separados, pero en el caso A aparecen distorsiones por el ISI debido al retardo del canal. Tenemos para el escenario 2 valores un poquito más comprimidos debido a la atenuación que se le agrega. Y también vemos que el caso A se dispersa más que el B, debido a la misma razón. También hay menores SNR y hay un mayor número de símbolos. El retardo junto con el SNR bajo para el caso 3 nos va a generar unas oscilaciones que están dentro del rango de 0.3 y 0. Y la constelación nos va a mostrar como unos anillos casi irreconocibles y muy dispersos. Esto es debido al ruido y la acumulación de tantos símbolos, y esto va a reducir la presión, la precisión y la dispersión de la constelación. Esto se va a ver afectado cuando hay un menor SNR, porque hace que aumente la dispersión de símbolos. En cuanto al script, los cambios que hicimos fueron, primeramente se mantuvo como la arquitectura principal de toda la plantilla, y lo que hicimos fue añadir una lógica que simula el ISI pasado desde el símbolo anterior. También se dejó la función que se llamaba demodulate. Esto implementa explícitamente los dos casos, el A y el B, y se añadieron los títulos para acotar de buena manera las gráficas. Muchas gracias.